el que llegó cuando todo se incendiaba. Cuando empecé a pensar en este capítulo, lo primero que hice fue buscar el mapa natal. 11 de febrero de 1986, Punta Arenas, el sol en Acuario. Ya estuvimos aquí, el capítulo 3. Un profesor de castellano de los Andes que construyó 500 escuelas y murió antes de verlas terminadas. Acuario también. Y me pregunté si estaba repitiendo, pero no, ese es el punto. Chile vuelve, la historia vuelve, los signos vuelven. Y cada vez que vuelven traen el mismo arquetipo con distinta historia encima. Más peso, más cicatrices, más cosas que ya se intentaron y no resultaron. O sí resultaron, pero costaron demasiado. Aguirre Cerda llegó cuando el mundo se estaba cayendo. Boric llegó cuando Chile se estaba incendiando. La diferencia es que Aguirre Cerda ganó su elección por 4.111 votos. Los justos, los del margen, los que en parte pusieron los muertos del seguro obrero. Nadie esperaba nada de su gobierno. Boric llegó con el 55,87% en segunda vuelta y una generación entera esperando que cumpliera las promesas que ellos mismos habían hecho en 2011. Empecemos por el principio. El cielo cuando nació. 11 de febrero de 1986, Punta Arenas, región de Magallanes, al fin del mundo, literalmente. Entre el estrecho de Magallanes y el viento que no para nunca, nace un niño. El sol ese día está en Acuario, 22 grados, el medio del signo, y eso importa. Acuario, en sus grados medios, no tiene la urgencia del que empieza ni la desesperación del que termina. Tiene algo más extraño y más difícil, la certeza tranquila de que tiene razón y de que el mundo eventualmente lo va a entender. El que diseña sistemas para personas que no va a conocer. El que resiste la impopularidad porque confía en el largo plazo. Y la luna ese día estaba en Piscis. Eso importa y mucho. Acuario razona, Piscis siente. La luna en Piscis, en un Acuario, es la combinación del que puede hacer un análisis frío del modelo económico y al mismo tiempo llorar en público, cosa que Boric hizo varias veces durante su mandato y que sus críticos usaron como evidencia de debilidad y sus admiradores como evidencia de humanidad. Probablemente eran las dos cosas. El que diseña sistemas desde la cabeza y los siente desde un lugar que no tiene nombre político. Pero 1986 también tiene su propio cielo más allá del mapa natal. Saturno en Sagitario, el deber encarnado en la visión, en la flecha que apunta lejos. Neptuno en Capricornio, el sueño colectivo chocando con la institución, con el peso de lo que ya existe. Plutón en Escorpio, donde estuvo durante toda la infancia de Boric, la transformación más profunda operando desde las profundidades, desde lo que nadie quiere mirar. Un niño nacido en Acuario con Neptuno en Capricornio natal, el ideal que sueña con cambiar las estructuras, pero que las estructuras van a resistir, no porque sean malas, sino porque son estructuras. Eso lo iba a aprender de grande. Y además, 1986 es el año en que Pinochet lleva 13 años en el poder y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez declara ese periodo como el año decisivo para terminar con la dictadura. Afuera del hospital donde nació Gabriel Boric, Chile todavía no sabía si iba a ser libre. Y el niño llegó al mundo sin saber que iba a ser presidente de ese país. Punta Arenas. Aquí hay un detalle que importa. Boric es de Punta Arenas, no de Santiago. En la historia del podcast esto es nuevo. Balmaceda, Hacienda de O'Higgins. Alessandri, Longaví. Aguirre Cerda, un pueblito en los Andes. Ibáñez, Linares. Allende, Santiago, aunque él decía Valparaíso. Pero todos del centro, del Chile que mira hacia adentro, hacia la cordillera, hacia el poder. Boric viene del Chile que mira hacia afuera, hacia el mar,
hacia la Antártica, hacia un horizonte que no tiene nada después. La familia Boric llegó a Magallanes desde Croacia a fines del siglo XIX. Los hermanos Sime e Ive Boric salieron de Dalmacia, imperio austrohúngaro en ese momento, y llegaron a Punta Arenas cerca de 1885. Fueron de los primeros 10 croatas en establecerse en Magallanes. Buscaban oro en Tierra del Fuego. El oro se acabó y ellos se quedaron. Por el lado materno, bisabuelo catalán. Emigró desde Badalona a Talca a inicios del siglo XX. Montó una fábrica de zapatos. Croata que buscaba oro, catalán que hacía zapatos. Y 100 años después, el bisnieto llegó a la moneda. El padre de Boric, Luis Javier Boric Scarpa, es ingeniero químico, trabajó en la ENAP, militante de la democracia cristiana. El hijo mayor del matrimonio llegó a ser presidente por el Frente Amplio. Hay familias en que la política no se hereda, se discute en la mesa y después cada uno elige el camino que le da la gana. Eso también es una forma de educación. The British School. Entre 1991 y 2003, Gabriel Boric estudió en el British School de Punta Arenas, colegio privado, uniforme, la élite local. Esto lo omiten casi todos los que cuentan su historia porque no encaja bien. El hombre que llegó a la moneda prometiendo cambiar el modelo neoliberal estudió en el colegio privado de la ciudad. Sus compañeros eran los hijos de quienes tenían más. Acuario en su paradoja más antigua. El que más quiere transformar el sistema suele ser el que mejor lo conoce desde adentro. No es hipocresía, es la condición. El que no conoce el privilegio no puede nombrarlo. El que solo conoce el privilegio no tiene urgencia de cambiarlo. Boric conocía las dos cosas. Vivió en una y eligió la otra. Hay una anécdota del 2002 que dice mucho. Una fiesta del Liceo San José de Punta Arenas. En una escalera, el presidente del liceo discutiendo airadamente sobre política con un amigo de un colegio privado. Ese amigo era Gabriel Boric, 16 años, en una fiesta, discutiendo política con desconocidos. Acuario puro, incapaz de estar en una reunión social sin convertirla en debate sobre cómo debería funcionar el mundo. La facultad. 2004. Gabriel Boric llega a Santiago, ingresa a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ahí empieza todo. Y ahí también empieza Renato Garín. Se produjo una especie de enamoramiento de la prensa con él. Leyó la posibilidad y yo mucho más tarde entendí que el objetivo no era la escuela, era una fecha. Te lo reconozco desde el corazón. Sentí mucha rabia hacia Gabriel. Usó la escuela como un trampolín. La escuela era una excusa más de ascenso político. Renato Garín y Gabriel Boric coincidieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En 2009, Boric presidió el Centro de Estudiantes y lideró una movilización de 44 días contra el decano. Garín estaba ahí, en un segundo plano, según él mismo reconoció después. En 2011, mientras Chile entero salía a las calles pidiendo educación gratuita, Boric encabezó la lista Creando Izquierda y ganó la presidencia de la FED. 4 años después de la toma, Garín se fue a Oxford. No hay manera de decir quién eligió mejor sin saber de antemano qué iban a hacer con lo que eligieron. Boric no estudió para ser abogado, estudió para ser político, y lo fue desde el primer día. Hay algo que Garín dijo en otra entrevista años después, ya fuera del Frente Amplio, ya en su rol de crítico profesional de todo lo que alguna vez integró, que es una observación bastante exacta. Es un gran lector de la opinión pública, y por eso me sorprende y me molesta tanto estas estupideces que hace. Ese no es el Boric que yo conocí. Ahora perdió eso, probablemente para siempre. Pero hubo un momento en que hacía todos los goles. Ese no es el Boric que yo conocí. Esa frase la dijo en 2019, 3 años antes de que Boric llegara a la moneda. Para cuando llegó, ya había gente diciendo que no era el Boric que conocían. Eso no es crítica. Es la descripción de lo que le pasa a alguien cuando el mundo le cambia de tamaño. El 2011.
Hay una generación de chilenos para quienes 2011 es el año. Yo soy parte de esa generación. No en el sentido de haber estado en las marchas, estuve en algunas, sino en el sentido de que ese año cambió el idioma de la política chilena. Antes del 2011 se hablaba de lo que el modelo permitía. Después del 2011 se hablaba de lo que el modelo le negaba a la gente. Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric. 3 personas que en 2011 tenían 20 y algo y estaban en todas las pantallas explicando por qué el sistema educativo era un negocio que los estudiantes financiaban endeudándose. Tenían razón. Y yo, viendo eso desde donde estaba, buscándome la vida, tratando de ser independiente, pensé lo que creo que pensó mucha gente, que si alguno de ellos llegaba al poder, algo iba a cambiar de verdad. Esa expectativa no era solo de los estudiantes, era de todos los que habíamos aprendido a desconfiar del sistema político, y de repente veíamos gente joven que lo nombraba con otras palabras. Acuario provoca eso. El signo que ve el futuro antes que los demás genera en las personas que lo rodean la ilusión de que el futuro ya llegó. La ilusión dura hasta que llega al gobierno. Chile y el mundo en 2021. El contexto. Saquemos el zoom, porque la astrología necesita historia para respirar y la historia necesita cielo para tener alma. 2021. El mundo lleva 2 años en pandemia. Las certezas del siglo XXI se fueron una a una. La salud pública, la economía, el trabajo, la calle. Y en Chile, país que en octubre del 2019 había explotado en lo que el mundo llamó el estallido social, y nosotros todavía estamos intentando entender, se elegía presidente en medio de un proceso constituyente que prometía reescribir las reglas del juego. Urano en Tauro desde 2018. La revolución silenciosa operando sobre la tierra, el dinero, lo que la gente come y lo que paga por vivir donde vive. En 2019, ese tránsito mostró su cara más aguda. El precio del metro de Santiago subió 30 pesos y Chile ardió. Plutón en Capricornio, transitando los últimos grados, la destrucción y regeneración de las instituciones que organizan el poder, el Estado, el Congreso, la Constitución, todo en cuestión al mismo tiempo. Neptuno en Piscis, el sueño colectivo en el signo que disuelve los límites, la fantasía de que todo puede empezar de nuevo, de que una hoja en blanco es posible. En ese contexto llegó Boric. Ganó la primaria en julio de 2021 contra Daniel Jadwe. En la primera vuelta de noviembre quedó segundo, 25,83% contra el 27,91% de Kast. En la segunda vuelta ganó con el 55,87%. Y lo que pasó entre la primera y la segunda vuelta es una de las transformaciones más rápidas y más documentadas de la historia política reciente de Chile. Boric viró al centro, moderó el tono, cambió parte del equipo económico, dijo cosas que en julio no habría dicho. Sus partidarios lo llamaron estrategia, sus críticos lo llamaron traición. Lo que ninguno nombró bien fue esto: gobernar a un país es distinto a tener razón sobre cómo debería funcionar un país. El segundo requiere convicción. El primero requiere, además, que el país te deje. Podemos decir hoy día, con mucha alegría, con mucha esperanza, tal como hemos repetido en las plazas de nuestro país, en las regiones, en los pueblos más recónditos, que si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba, compañeros y compañeras. Eso lo dijo en campaña. El 19 de noviembre de 2021 ganó con el 55,87% de los votos. El 11 de marzo de 2022 asumió la presidencia con 35 años, el presidente más joven en la historia de Chile. Y el 4 de septiembre de 2022, el primer proceso constituyente que prometía ser la tumba de algo terminó rechazado por el 61,8% de los chilenos. La tumba se enterró a sí misma.
el gobierno. Lo que pasó entre marzo de 2022 y marzo de 2026 no cabe en un segmento de podcast. No pretendo que quepa. Lo que sí puedo hacer es lo que hace este podcast: buscar el momento que dice todo, la imagen justa. Y el momento que a mí me dice todo del gobierno de Boric no es el 4 de septiembre, no es el caso convenios, no es la reforma previsional que tardó 3 años en aprobarse y cuando se aprobó, sus propios aliados dijeron que no era suficiente. Es el porcentaje de cumplimiento del programa de gobierno. Primer año, 18%. Segundo año, 31%. Tercer año, 38%. Cuarto año, ya con el mandato cerrado, ya con este episodio editado después de haberlo escrito, 44%. Eso es lo que mide ciudadanía inteligente. Y lo que mide no es fracaso, es una curva de aprendizaje. Alguien que llegó sabiendo que tenía razón, aprendiendo en tiempo real que tener razón no es lo mismo que poder. Neptuno en Capricornio natal, el sueño que choca con la institución, no porque la institución sea malvada, sino porque la institución pesa, tiene historia, tiene inercia, tiene personas adentro que llevan décadas ahí. Boric llegó prometiendo transformar eso, y descubrió, como todos los que llegaron antes, que el sistema tiene una capacidad de absorción que nadie mide bien desde afuera. Lo absorbió un poco, o él se adaptó un poco, o las dos cosas al mismo tiempo, que es lo más probable y lo menos dramático. La obsesión. Aquí tengo que detenerme, porque hay algo en Boric que provoca una reacción en sus contrincantes y exaliados que no es normal. No es la reacción que un presidente genera en la oposición, es algo más personal. Renato Garín lleva años sin estar en el Frente Amplio, ha escrito 6 libros, ha dado cientos de entrevistas, ha dicho cosas sobre muchos políticos y sin embargo, cuando esto vuelva a girar hacia el mundo de la centroizquierda, el mejor posicionado va a ser Gabriel Boric para volver a ser presidente. El hombre que lo llama trampolín, que dijo que perdió su capacidad de leer la opinión pública, que salió furioso de la misma política que Boric encarnaba. Ese hombre predice que Boric va a volver. No lo dice con amargura, lo dice con la resignación tranquila del que lleva mucho tiempo mirando el tablero y ya sabe cómo van a caer las piezas. Y después está Kast. José Antonio Kast ganó la segunda vuelta de diciembre de 2025. Asumirá el 10 de marzo de 2026. Este capítulo lo estoy escribiendo a inicios del 2026 y no sé cuándo lo van a escuchar. Durante toda la campaña de 2025, Kast mencionó a Boric más que a ninguna otra cosa. El análisis de Zipper sobre sus tweets en 2021 ya mostraba eso. Las únicas palabras que Kast usaba más que Gabriel o Boric eran futuro y Chile. La derecha tiene su obsesión con la refundación, la izquierda con el espejo. Y Kast y Boric llevan años en un duelo que ninguno de los dos puede soltar, aunque ya ganó uno, aunque ya terminó. Hay una columna de Bio Bio Chile que compara eso con una película de Ridley Scott. 2 soldados que se siguen buscando durante décadas sin saber muy bien por qué. Las batallas cambian de escenario, el duelo no cambia de sentido. Me pregunto qué dice eso de Boric, no de su gestión, no de sus porcentajes, de él, del hombre. Acuario tiene eso, una forma de ser que genera en los demás una posición. No neutralidad, no indiferencia, algo activo. El Acuario que diseña sistemas para personas que no conoce, provoca, en las personas que sí lo conocen, la necesidad de tomar partido. Mercurio y Venus también en Acuario. 2 planetas personales en el mismo signo. La mente que piensa en sistemas. El afecto que se expresa como lealtad al ideal y que cuando el ideal se vuelve pragmático, decepciona con tremenda precisión. Te enamoras o te encabronas. A veces las 2 cosas al mismo tiempo. Garín lo ama y lo critica. Kast lo combate y no puede dejar de nombrarlo. El Partido Republicano es, en palabras del propio Garín, un frente amplismo de derecha. El mismo patio universitario, el mismo clan, la misma endogamia que critican el Frente Amplio.
Dos personas que diseñan sistemas distintos para el mismo Chile, uno de izquierda, uno de derecha. Y sin embargo, el mismo ímpetu de empezar de nuevo, la misma convicción de que los de antes lo hicieron mal, la misma dificultad para tolerar que el país sea más complejo que el sistema que ellos proponen. Lo que yo veo, aquí es donde la primera persona en la que estoy narrando ya no es una irrupción, ya es la única voz posible, porque este capítulo lo estoy escribiendo en febrero de 2026. Boric está a 3 semanas de entregar el mando a Kast, y yo estoy intentando hacer lo que hace este podcast: leer el cielo, leer la historia, leer al hombre, leer. Pero no tengo la distancia que tuve con Balmaceda o incluso con Allende. No puedo mirar esto desde afuera. Lo que veo es un hombre que llegó al poder prometiendo transformar el sistema y que terminó su mandato con la curva de aprendizaje más documentada de la historia política chilena reciente. 18%, 31%, 38%, 44%, subiendo, aprendiendo, tarde pero subiendo. Un hombre que en su último año siguió peleando con su sucesor cuando lo más inteligente quizás habría sido callarse y dejar que el tiempo trabajara por él. Un hombre cuya hija nació en junio de 2025 durante su mandato, el primer presidente chileno en ser padre durante el cargo en más de 9 décadas. El presidente más joven de la historia de Chile, en el cargo cuando nació su primera hija. En la misma casa donde Aguirre Cerda murió de tuberculosis en 1941, en el mismo edificio donde Allende eligió morir antes de entregarse en 1973. La historia pesa, el edificio pesa. Y lo que veo en Boric, desde aquí, desde adentro del tiempo que todavía no terminó, es a alguien que llegó demasiado joven, con demasiada expectativa encima, al momento más difícil que Chile había tenido en décadas, y que aprendió, despacio, a un costo alto. No sé si eso es éxito o fracaso. Probablemente sean las dos cosas. Pero sí sé que el hombre que terminó con 44% no es el mismo que prometía tumbar el neoliberalismo desde el escenario de campaña. Eso puede ser madurez, o puede ser exactamente lo que Garín dijo, que perdió algo que tenía. Todavía no lo sé. Lo que nos deja. ¿Qué hacemos con Boric? La pregunta es diferente a las otras. No es ¿qué hacemos con Balmaceda hoy? Eso lo respondió el tiempo. No es ¿qué hacemos con Alessandria, Aguirre Cerda, Ibáñez, Allende hoy? Eso también ya lo hizo. Boric todavía está. Va a salir de la moneda el 10 de marzo. Va a seguir siendo parte de la política chilena. Garín ya lo predijo. Va a volver a candidatear. Puede que gane. Lo que nos deja, más allá del porcentaje de cumplimiento, más allá de ese 4 de septiembre, más allá de Kast y del duelo de los duelistas, es una pregunta que en realidad es la pregunta de toda la temporada. Empezamos con Balmaceda, un cáncer que murió con el diagnóstico correcto en la boca y nadie le creyó. Pasamos por Alessandri, un sagitario que recogió la flecha de Balmaceda y la disparó. Dejó una constitución, pero también por el camino dejó 59 muertos frente a la moneda. Aguirre Cerda, un acuario que construyó 500 escuelas y murió antes de verlas terminadas. Ibáñez, un escorpio que volvió 2 veces y nunca terminó de entender por qué la segunda fue peor que la primera. Allende, otro cáncer, murió en la moneda el mismo mes en que Balmaceda había muerto en una embajada a pocas cuadras. Cáncer cerrando el ciclo. Y ahora Acuario de nuevo, el que diseña sistemas para el futuro, el que llega con la certeza de que sabe cómo tiene que ser el mundo. La pregunta no es si Boric tenía razón. La pregunta es, ¿puede Chile seguir eligiendo presidentes que prometen transformar el sistema, sin preguntarse si el sistema que necesita transformación somos también nosotros? ¿Y qué dice de nosotros?
de mí, de todos los que pusimos expectativas en un hombre de 35 años, como si la historia de este país no nos hubiera enseñado nada sobre lo que pesa gobernar, que cada vez que llega alguien con una promesa grande creemos. Tal vez creer no es ingenuidad. Tal vez creer es lo único que tiene sentido en un país que lleva años y años intentando. Tal vez eso también es Chile. Gabriel Boric Font, nacido el 11 de febrero de 1986 en Punta Arenas, Sol en Acuario, presidente de Chile entre el 11 de marzo de 2022 y el 10 de marzo de 2026, el más joven en la historia del cargo, entregó el mando sin que nadie tuviera que morir. Eso, en la historia de este podcast, no es menor. Esto fue la primera temporada de Esto iba a terminar mal. 6 presidentes, 4 signos, 6 formas de creer que Chile podía ser distinto. Ninguno terminó como esperaba. Todos dejaron algo que dura. Gracias por escuchar.